Pues queridos amigos, ya vimos la intervención de mi queridísimo amigo ya de tiempo, Héctor Cholula, que además es vecino, pues éramos parroquianos de esta parroquia de Nuestra Señora de la Esperanza, y ahí fue donde nos conocimos. Por eso al principio mencioné la parroquia no la parroquia, la capellanía de Fátima, ahora ya es parroquia, pues 10 años después, y recuerdo, Héctor, en ese retiro, que fue, ¿qué nombre tenía el título? El Se llamaba el retiro que encuentro hicieron. mariano. Un encuentro mariano. Que bueno, nos pusieron con sus relatos a todo mundo a llorar, porque yo admiraba y admiro a sus dos hijitas, que fue por ellas que entraron ustedes pues con más piedad, con más ganas y con más encuentro persona a persona con nuestro Señor. Así que gracias a ellas, y también las nombro porque están muy presentes en mi corazón. Y bueno, pues en todas esas retiros también que hacíamos y que íbamos a la adoración, a ver si puedes contarnos un poquito ahí de esa capillita en donde pues era una fascinación estar y una enseñanza de aprender a estar con el Señor. Les cuento, queridos amigos, que en ese inicio en que íbamos a hacer la adoración a la capillita de Nuestra Señora de la Esperanza, pues de repente no sabíamos ya ni qué decir, ni qué orar, ni qué es lo que seguía. Héctor, él es administrador y él es muy organizado, entonces pues siguió la pauta de cómo seguir una adoración en los dos corazones, ¿verdad? En los dos sagrados corazones, que a ver si nos platica ahorita un poquito. Y bueno, con la plática del padre me estaban recordando así varias ideas con esto de vamos, teníamos esa dificultad de que tenía la falta de ortografía. Ya después dijimos no es una falta de ortografía porque es un acróstico que significa Biblia, adoración, misa, oración y servicio. Y el anécdota es que por ahí pasaba un camión que se publicitaba y decía vidrios con B grande. Y decíamos, bueno, eso llama mucho la atención y ahora va a llamar esta B de Biblia, y así lo dijimos después, no es una falta de ortografía, sino que es el acróstico de la regla de vida vamos. Espero no extenderme, voy a tratar de resumirlo lo más que pueda, cómo fue surgiendo en mi espiritualidad, que yo pensaba que era una regla pues para mí, en lo personal nada más, y de esto el padre se encargó de pues ampliarlo, y en todas las misas y en todas las reuniones fue pues explorando y dando a conocer a todos los fieles esta nueva regla de vida vamos. Fíjense ustedes, queridos amigos y amigos, creo que esto nunca se los he platicado, pero en una ocasión mi padre, que era contador, quiso poner una óptica y después puso una segunda, la cual la atendía yo. Pues excuso decirles que no se paraban ni las moscas y no hallaban ni qué hacer. Y no había otra cosa, no había otro libro en esa óptica que una Biblia. Así que me puse a leer la Biblia, y como no sabía yo cómo leerla, ya esto poco a poquito, los que no tengan pues la costumbre o que no hayan iniciado a leer la Biblia, pues ya iremos explicando, pero yo en ese entonces me puse a leerla de principio a fin. Duramos un año completo con esa óptica y seguían sin pararse las moscas, pero yo terminé la Biblia, la leí con todas las notas marginales, con todas las notas a pie de página, y me resultó interesantísimo, y de ahí fue como el Espíritu Santo llamándome la atención de cómo los apóstoles que vivían de cerca físicamente, comían con Cristo, dormían con Cristo, se cansaban con Cristo, se cansaban con Cristo, caminaban, corrían, se reían, se ponían tristes, lloraban, todo con Cristo, que esa era la intención de crear esta nueva regla de vida.
¿Y cómo era? Bueno, pues en una de las pláticas que ya después me enteré de cómo es que había que leer la Biblia, pues lo primero que me dijeron que la Biblia no era un libro, sino que era más bien un conjunto de libros. Pero más que un conjunto de libros, era el corazón de Jesús, el corazón de Dios que estaba ahí en esa su palabra. Y como dice, creo que yo es el único texto que me he aprendido de la Biblia, en el Evangelio de Juan, capítulo 1, que decía: en el principio la palabra existía y la palabra era Dios y la palabra estaba con Dios. Así que pensé que si nosotros estábamos en pleno contacto con la Biblia, estaríamos en pleno contacto real y en vida y en ese momento presente con Jesucristo nuestro Señor. Así que, pues esta fue la primera letra, la B. Luego les cuento la anécdota de la A, de adoración. En esos momentos mi madre estaba ya muy enferma, ella ya no podía ir a misa, así que hubo una moción por ese entonces en la parroquia y pues era para buscar nuevos ministros de la Eucaristía, ministros extraordinarios de la Eucaristía. Así que me apunté inmediatamente para yo poderle llevar la Eucaristía a mi madre. Y sucede que después de un año de preparación, nos lo dijeron que los ministros no podían llevar la Sagrada Comunión a otro lado que no fuera el área parroquial. Me puse yo en angustia y bueno, pedí permiso al padre, quien inmediatamente me lo dio, y así fue como empezó pues esta parte de la adoración, porque me encargó también el padre llevar algunas horas santas, tanto en la parroquia como en las diferentes capellanías. Y algo que me llamó la atención y se los transmito a ustedes es que cuando ya no sabíamos qué decir, qué orar o qué seguir para cumplir la hora y veíamos y apenas habían pasado 10 minutos, el padre nos decía: no importa, ¿saben? Si se duermen, aun dormidos, reciben la gracia de nuestro Señor. Y fue así como poco a poquito me fue interesando más, me fui pues llenando de nuestro Señor real ahí en la Santa Eucaristía. Y bueno, pues después vino esta letra de M, siendo yo ministro de la Eucaristía, los domingos se servía al igual que Héctor. Héctor te tocaba otra hora, yo llevaba la de misa de 12. Y pues realmente en esos momentos está uno pendiente de los ojos del sacerdote, qué es lo que sigue, adelantándonos, ¿verdad? Cuántas hostias tenemos que poner en el copón para que no sobren muchas, para que no vayan a faltar, que estaría peor. Y pues realmente uno no pone la atención en toda la liturgia de la Santa Misa. Así que de ahí surgió la idea de que por lo menos ir a misa 2 veces. El padre dice: ojalá que pudiéramos hacerlo diario, y realmente pues es la mejor opción. Y bueno, pues iba yo a la misa para servir a nuestro Señor como ministro, pero también iba a una segunda misa que era ya para mí, para llenarme, para recibir, para escuchar el Evangelio, que era otra de las cosas que sucedían ya ahorita ya menos, pero que si el sacerdote preguntaba, acabando la homilía, de qué se trató, quién escribió el Evangelio, pues nadie sabía contestar. Ahora, con la ayuda de este método de la palabra y yo, pues es eminente y el poder contestar, y además se queda ahí para una consulta futura. Bueno, pues esa fue la M de misa. Luego la O de oración, esta fue muy interesante. En algún momento, leyendo la Biblia, el primer libro de Samuel también, pues vi toda su historia desde chiquito, desde antes de nacer, cuenta la historia, véanlo porque es fascinante también. Cómo la mamá de Elí, pues va a pedir por su hijo, y el sacerdote le dijo, sí, no te preocupes, tú eres estéril, pero vas a tener un hijo. Y al cabo de un tiempo va la mamá a presentar el hijo porque los llevaban al templo para consagrarlos, igual que llevaron la Virgen María y San José a Jesús al templo para consagrarlo porque era el primogénito. Bueno, pues así lo hicieron, lo hizo la mamá Ana, la mamá de Samuel. Y es interesante porque
recibió Samuel, siendo un niño, que era lo que el antecedente o el prototipo, vamos a decir, de la capilla de adoración, pues era el templo, y él dormía ahí a los pies del Arca de la Alianza. Y entonces, así como dice el padre, pues él dormido estaba recibiendo la gracia, y por 4 veces recibió un llamado. Samuel, Samuel, le decían, una voz. Y a la 4ª vez, el sacerdote Elí le dice, ¿sabes qué? No soy yo, es el Señor. La próxima vez que te hable, dile, Señor, soy tu siervo, aquí estoy, ¿para qué te puedo servir? Y entonces se me ocurrió pedirle al Señor, Señor, pues si eso ya lo hiciste con Samuel, ¿por qué no con tus siervos aquí en la tierra ahora en el siglo XXI? Y les platicaba que alguna noche me desperté así sin más, sin pasar por el proceso de poco a poquito irse despertando, y me desperté con el Padre Nuestro en mis labios. Fue una oración muy, muy personal, muy de cerca con nuestro Señor, sabiendo que Él estaba ahí presente, y bueno, pues ya la dejé. A la siguiente noche me despierto con una canción de la renovación, y a la siguiente con otra oración, y me di cuenta, por 3ª vez me había llamado ya el Señor, y tomé la costumbre en ese entonces de, pues a la hora que me levantaba, 3 de la mañana, 2 de la mañana, pues hablar con el Señor cara a cara, y es algo muy íntimo, muy satisfactorio, y es una experiencia en la que no la puedo yo traducir a palabras, pero que es un contacto real con nuestro Señor en tiempo, en persona, en toditito. Bueno, pues fue así como surgió la O. La S, como dice el padre, pues ya no encontraba yo qué para llenar esos estatutos, y yo le ponía sacramentos, ¿no? Para, pues, allegarnos a los sacramentos. Sin embargo, pues había ahí algunos errorcitos, porque pues hay sacramentos que el padre no podía recibir, como es el matrimonio, o sacramentos que el matrimonio no podía recibir, como es la orden sacerdotal. Y él, con su sabiduría, el padre Wenceslao, dijo, no, la S es de servicio, porque todo lo anterior no tendría ningún sentido si no fuera por el servicio. Pues en resumen, queridos amigos, esto que me han pedido que lo escriba y que no he podido escribirlo por falta de esa habilidad, pero bueno, ya lo dijimos, me da gusto que quede documentado. Y ahora, pues vamos a platicar personalmente en esta reunión de amigos, que lo queremos hacer extensivo a ustedes, y como ya tiene el micrófono Reina, voy con ella y te preguntaría, Reina, se me ocurre, por ejemplo, ¿en qué momento fue esa intervención del Espíritu Santo, esa moción que te llevó a pensar en esa lección divina tan práctica y tan, pues tan sencilla, que de lo sencillo es grandiosa? ¿En qué momento fue? ¿En tu casa? ¿Fue en la iglesia? ¿Estabas en oración? ¿Te llegó de sorpresa? Eso, y luego, ¿cómo pues no quiero decir movimiento, este dinamismo de Vamos nos ha llevado a todos, en tu parecer, a unirnos más a Dios, a tenerlo más presente, y pues siempre que nos juntamos, no sabemos hablar de otra cosa más que de nuestro Señor. Así que, pues vamos con Reina para que nos platique estas 12 preguntas. ¿Cortamos, Beto? Para que no se me pierda.